Cuando llegaron al frente, muchos pensaron que la guerra sería breve. Las canciones patrióticas sonaban en cada estación, y los muchachos partían entre vítores, flores y promesas de un regreso triunfal. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que les esperaba más allá de esas colinas que parecían tan cercanas. El barro, el frío y el hedor a muerte. Un olor que se te pegaba a la ropa, al pelo, a los recuerdos. Las trincheras se excavaban con una prisa desesperada, a veces en suelo húmedo que se deshacía entre las manos, otras veces, entre los cuerpos de quienes habían caído primero. Y fue ahí, en aquel lodo pegajoso y sin fondo, donde comenzaron las verdaderas batallas, las invisibles, aquellas que no se libraban con fusiles y bayonetas, sino con fiebre, infección y un hambre que roía el estómago y el alma. Era una guerra silenciosa, metro a metro, día a día, contra un enemigo que no podías ver ni disparar. El pie de trinchera, la gangrena, el tifus, enemigos sin rostro que avanzaban sin tregua entre las filas. Bastaba una noche mojada, una guardia bajo la lluvia incesante, y un par de días sin poder secar las botas para sentir cómo los dedos de los pies empezaban a pudrirse, a perder la sensibilidad, hasta convertirse en algo ajeno. Los médicos, superados y con pocos recursos, improvisaban amputaciones con vendas sucias y aguardiente como único anestésico, mientras los hombres, aterrados, seguían cavando. Bajo la lluvia, bajo el miedo. Imaginen un mundo subterráneo, una red de túneles y zanjas que se extendía por kilómetros. No era solo un refugio contra las balas, era su hogar. Un hogar infestado de ratas, piojos y desesperación. Estos roedores, enormes y audaces, se alimentaban de las raciones de los soldados y, peor aún, de los caídos. Se convirtieron en un símbolo grotesco de la vida que persistía en medio de tanta destrucción. Los piojos, por su parte, eran portadores de la fiebre de las trincheras, una enfermedad que debilitaba a los hombres con dolores insoportables y fiebres altísimas, dejándolos inútiles para el combate durante semanas. La comida era una obsesión constante. Las raciones, cuando llegaban, solían ser galletas duras como piedras, carne enlatada de sabor metálico y un té aguado que apenas calentaba. El agua potable era un lujo. A menudo, los soldados bebían de charcos contaminados, arriesgándose a contraer disentería o cólera. El hambre no solo debilitaba el cuerpo, sino también el espíritu. Un trozo de pan rancio podía ser motivo de una pelea a muerte, y la visión de un compañero compartiendo su escasa ración era un acto de humanidad casi heroico. Y luego estaba el desgaste psicológico, el shell shock o neurosis de guerra. El bombardeo incesante, día y noche, creaba un estruendo que destrozaba los nervios. El sonido de los proyectiles silbando sobre sus cabezas, la tierra temblando con cada explosión. Hombres que habían llegado valientes y llenos de patriotismo se rompían por dentro. Sufrían temblores incontrolables, pesadillas, mutismo. Eran heridas que no sangraban, pero que eran igual de profundas. La sociedad de la época no entendía esta nueva clase de trauma. A menudo, a estos soldados se les acusaba de cobardía, se les castigaba e incluso se les ejecutaba, sin comprender que su mente había sido tan mutilada como el cuerpo de un herido en combate. Pero incluso en este infierno, surgían destellos de humanidad. Una carta de casa, leída y releída hasta que el papel se deshacía. Una fotografía arrugada de un ser querido. Una canción triste cantada en voz baja durante una tregua no oficial. Los soldados creaban lazos de hermandad forjados en el sufrimiento compartido. Tu compañero de trinchera no era solo un soldado, era tu hermano, la única persona en el mundo que entendía el horror que estabas viviendo. Compartían el último cigarrillo, se advertían del peligro, se cuidaban mutuamente en la enfermedad. Estos momentos de camaradería eran el único ancla a la cordura. Eran pequeños actos de resistencia contra la deshumanización de la guerra. La historia oficial recuerda las grandes batallas, los generales y las estrategias. Pero la verdadera historia de la Primera Guerra Mundial
se escribió en el barro, con el sufrimiento silencioso de millones de hombres que lucharon no solo contra un ejército enemigo, sino contra el frío, el hambre, la enfermedad y la locura. Sus heridas, las visibles y las invisibles, cambiaron el mundo para siempre. Recordar estas historias no es solo un ejercicio de memoria histórica. Es un recordatorio del verdadero coste de la guerra, un coste que se mide no solo en vidas perdidas, sino en cuerpos mutilados y mentes destrozadas. Es un homenaje a aquellos que soportaron lo insoportable y cuya experiencia nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la paz y el valor incalculable de la vida humana. El frente occidental no fue solo un campo de batalla, se convirtió en un gigantesco laboratorio del sufrimiento humano. Las bombas no solo levantaban barro y cuerpos, sino que también despertaban las enfermedades que dormían en el suelo empapado de agua, sangre y descomposición. Entre los heridos, la sangre era un imán para las moscas. Las ratas se paseaban con total impunidad sobre los vendajes, y los piojos se multiplicaban en los cuellos de las camisas, indiferentes a la guerra. La fiebre recorría los cuerpos como un enemigo silencioso, pero tan letal como cualquier bala. Las pandemias dentro de las líneas eran una amenaza constante y devastadora. Un simple resfriado, en las condiciones de humedad y frío extremo, podía evolucionar a una pulmonía mortal en cuestión de horas. El tifus, transmitido por los piojos, y la disentería, causada por el agua contaminada, diezmaban las filas. Muchos soldados caían sin haber disparado una sola bala, víctimas de un enemigo invisible que no distinguía entre uniformes. La muerte, en las trincheras, no siempre llegaba desde el otro lado del campo de batalla. Pero la batalla no era solo fuego, explosiones y enfermedad. La verdadera batalla, la más dura, era diaria, constante, y no siempre hacía ruido. Vivir en las trincheras era aprender a sobrevivir minuto a minuto, en un mundo donde el sol salía cada mañana sobre un paisaje de muerte, y la noche traía el mismo frío glacial y el mismo miedo paralizante. El amanecer llegaba con un cielo gris plomizo, revelando una escena desoladora. Lodo por todas partes, cubriéndolo todo como un sudario. Hombres medio dormidos, acurrucados bajo mantas empapadas, intentando robarle al día unos minutos más de un descanso que nunca era reparador. Alguien, con manos sucias y temblorosas, lograba encender un cigarro mientras la lluvia caía con una monotonía desesperante. Se comía frío cuando se comía. Las raciones, a menudo una lata de carne en conserva o galletas duras como piedras, se preparaban con manos embarradas. Se dormía con las botas puestas, porque quitárselas significaba no poder volver a ponérselas en pies hinchados y doloridos. El fusil siempre cerca, un compañero inseparable, y los oídos siempre atentos al menor sonido sospechoso. Los días eran una rutina aplastante, una mezcla de aburrimiento y terror absoluto. Entre cada bombardeo había silencio, y en ese silencio, la espera, la incertidumbre, pesaba más que el plomo de las balas. Las cartas que llegaban desde casa eran un vínculo frágil con un mundo que ya no parecía real. Llegaban mojadas, manchadas, con noticias de nacimientos, cosechas y fiestas, cosas que pertenecían a otra vida. Algunos las leían y lloraban en silencio, escondiendo el rostro. Otros las guardaban sin abrir, porque pensar en el hogar, en el calor de una familia, dolía más que el hambre o el frío. Era un recordatorio de todo lo que habían perdido y que quizás nunca recuperarían. Las balas silbaban a lo lejos, un recordatorio constante de la proximidad de la muerte. A veces caían bombas, sacudiendo la tierra y los nervios. A veces, solo llovía, y el agua se convertía en un tormento más, inundando los refugios y calando hasta los huesos. Pero cada jornada, sin excepción, traía su cuota de pérdida. Un compañero que no se despertaba, víctima del frío o de una enfermedad. Otro que no volvía del puesto de guardia, desaparecido en la oscuridad de la tierra de nadie. Y siempre, el mismo lodo pegajoso, las mismas botas mojadas que nunca se secaban,
Y la misma pregunta sin respuesta flotando en el aire viciado. ¿Cuándo terminará todo esto? Los hombres se movían por la trinchera como espectros, con la mirada perdida y los hombros encorvados por el peso del fusil y la desesperanza. A veces, alguien soltaba una risa, pero sonaba hueca, rota, un eco extraño en aquel lugar de silencio y estruendo. Un médico, con recursos improvisados, intentaba salvar una vida bajo una lona raída, mientras las ratas, audaces y bien alimentadas, corrían entre sus pies sin inmutarse. Se afilaban bayonetas con gestos mecánicos, se limpiaban rifles con trapos sucios, se sacaba el agua de las botas, todo sin mirar, sin pensar, como autómatas programados para una sola tarea: sobrevivir un día más. Un joven soldado, con el rostro aún sin barba, se encogía instintivamente al estallar un cañón al fondo. Nadie decía nada. El miedo era tan común como el aire que respiraban. Y al final del día, bajo la luz tenue de una vela o un mechero, un joven soldado escribe en su diario. Su mirada, vacía de expresión, se clava en la cámara. Una explosión cercana hace temblar el suelo. La pequeña llama parpadea y la imagen se oscurece. Fundido a negro. El diario queda sin terminar. Imaginen por un momento que el aire que respiran no es fresco, sino una mezcla densa y penetrante. En los hospitales de campaña, el olor a cloroformo se mezclaba con el lodo traído en las botas de los camilleros. El barro lo cubría todo, un enemigo silencioso y pegajoso, que se adhería a las mantas, a los uniformes y a la esperanza. Aquí, bajo carpas improvisadas que apenas protegían de la lluvia incesante, los hombres dejaban de ser soldados para convertirse en sombras envueltas en gasas. Cuerpos rotos, mutilados por la metralla y la bala, esperaban su turno en camillas improvisadas, a veces simples tablas sobre el suelo fangoso. Los cirujanos, héroes anónimos con los ojos enrojecidos por el cansancio, no daban abasto. Con las manos manchadas y el alma agotada, realizaban amputaciones en una cadena interminable, a la temblorosa luz de lámparas de queroseno. Cada corte, cada sutura, era una carrera contra la infección y el tiempo. Para muchos de aquellos jóvenes, la cura no era más que una breve demora de la muerte. La gangrena, el tétanos y la fiebre eran enemigos tan letales como las bayonetas del adversario. El verdadero horror no siempre residía en el procedimiento quirúrgico en sí, sino en la impotencia que lo rodeaba. Las enfermeras, con sus delantales manchados de sangre y sudor, se movían entre los gemidos, ofreciendo una palabra de consuelo, un sorbo de agua, o simplemente una mano que apretar. Eran testigos silenciosos del sufrimiento extremo, intentando mantener un atisbo de humanidad en medio del caos. Los rostros de los soldados lo decían todo. Ojos desorbitados por la fiebre, frentes perladas de un sudor frío, mandíbulas apretadas hasta el límite para ahogar un grito de dolor. Algunos mordían correas de cuero mientras el serrucho hacía su trabajo, en un silencio roto solo por el goteo constante de la lluvia sobre la lona y el eco de los lamentos. Algunos afortunados sobrevivieron, no solo a las balas y a las bombas, sino también a la tortura posterior. Sobrevivieron para contar una verdad que a menudo se pierde en los grandes relatos de estrategia y heroísmo. Una verdad que el enemigo no pudo borrar con sus armas, que la guerra no solo mataba en el campo de batalla, en el estruendo de la ofensiva, la guerra mataba lentamente, en cada herida abierta que se negaba a cerrar, en cada gota de agua podrida que transmitía enfermedades, en cada interminable noche de fiebre y delirio. La batalla continuaba dentro de sus cuerpos, una lucha silenciosa y personal, que muchos perdieron lejos de la primera línea de fuego. Y cuando todo terminaba, cuando el silencio por fin reemplazaba a los cañones, las trincheras quedaban como cicatrices en la tierra. Esos laberintos de barro y muerte, donde miles de hombres habían vivido, luchado y perecido, se convertían en algo más. Las trincheras fueron cementerios antes de ser historia. Sus muros de tierra habían absorbido las esperanzas y los miedos de una generación entera. En las cartas y diarios encontrados en los bolsillos de los caídos escritos con letra temblorosa,
se leía el anhelo por volver a casa, el amor por una familia que nunca volverían a ver, el simple deseo de sentir el sol en la cara una vez más. Cada objeto abandonado, un casco oxidado, una bota solitaria, una cruz improvisada, contaba una historia de vida truncada. Hoy, cuando vemos esas imágenes de archivo, esas cruces blancas perfectamente alineadas sobre el barro, es fácil olvidar el caos y el dolor que representan. Cada una de ellas fue un hombre con un nombre, una familia, un futuro. Algunas inscripciones se han vuelto ilegibles por el paso del tiempo, borrando identidades, pero no pueden borrar el sacrificio. Es nuestro deber recordar no solo las batallas, sino también estos santuarios de sufrimiento, para comprender el verdadero coste humano de la guerra. Recordar a las enfermeras agotadas, a los cirujanos desbordados y a cada soldado que luchó su última batalla en una camilla de campaña. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la memoria. Si este contenido te ha parecido valioso y crees que es importante no olvidar, te invito a suscribirte al canal y a dejar un me gusta. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que honra nuestra historia. Nos vemos en el próximo video.